Y chicos, vamos a empezar, ahora sí que sí, a comentar este recorrido del Tour de Francia. Vamos a ver qué es lo que nos va a deparar estas 3 semanas. Comparto por aquí, Borja, y empezamos con esa etapa número 1 entre Florencia y Rimini. 206 kilómetros, media montaña, Borja. Primera etapa del Tour y exigente, ¿no? Empezamos como el año pasado, ¿no? Que empezó ahí en el País Vasco. Exigente, pues en esta igual, ¿no? Y bueno, podemos destacar ese triple encadenado con el Cot de Barbot, Cot de San Leo, Cot de Montemaggio y el Cot de San Marino, ¿no? Cuatro Eso puertos de es. entre 4 y 7 kilómetros, entre el 5 y 7%, y el último de ellos, pues que corona a 20 kilómetros de meta, a la que después viene un descenso y ese final ya, ¿no? Sí, suben a esta etapa. Probablemente Pogačar ya intente atacar para bueno, sacar las primeras diferencias en la general, ¿no? Es una etapa dura. Sobre todo la subida a San Marino son 7 kilómetros al 5%, que oye, ya pican. Y yo creo que, bueno, vamos a tener a un primer líder fuerte. Sí. No sé si será Pogačar, si como el año pasado será que fue Adam, ¿no? Adam Sí, Adam Yates. Yates, sí, que ganaron los Pero dos. va a ser un líder fuerte. O Sí, sí, sea, sí. no, el Tour empieza fuerte, que es la parte mala para Vingegaard, ¿no? Que el Tour empieza bastante fuerte, como Sí. seguiremos viendo. Y bueno, ya limpiando el polvo de la paja. Eso es, etapa 2, Borja. Entre Cesenático y Bolonia, 199 kilómetros. Bueno, también exigente, ¿no? Como lo podemos ver. Aunque en este caso los puertos, pues bueno, son más, digamos, rampas, ¿no? Más muros, Sí, entre 2-3 Cesenático, que es donde kilómetros. nació Pantani, por cierto. Grandísimo, grandísimo, Borja. El pirata. Y bueno, y un circuito final en torno, lo podemos ver aquí, en torno a Bolonia, ¿no? Dan 2 vueltas con subida en el intermedio a la cota de San Luca, que son 2 kilómetros al 10%. Buen Y muro, bueno, ¿eh? O sea, y ahí es donde se irá decidiendo un poquito, pues, quién se puede llevar aquí la victoria. Borja, también aquí, líderes o ves que se puede meter algún sprinter ahí. no, imposible, imposible. O sea, la cota de San Luca, Duarte, para que te hagas una idea, el porcentaje tiene 300 metros al 19%. Pua. Con lo cual, o Un sea, Roglic, Borja, ha cogido un Roglic por aquí, podría meterse por la banda. Roglic, Pogačar, es que Pogačar puede estar en todas, ¿no? O sea, pero sí, sí, corredor de estos tipo Roglic, tipo Pogačar. Por eso digo que hay que llegar bien. Yo creo que aquí, por ejemplo, Vingegaard pues, va a intentar minimizar, Sí. porque no creo que esté a tope todavía. Entonces, bueno, oye, que si de estas dos etapas acabas con 30 segundos perdidos, Y Renko aquí también podría, aunque ¿no? igual veo más Bastante la duro. otra, ¿eh? Sí, puede Esta ser. yo la veo muy. Yo creo que aquí Roglic, por ejemplo, tiene ventaja contra Renko. Sí, puede ser. En la otra, Renko sí, porque Renko te ataca en una cota no muy dura como puede ser la de San Marino y coge, como arranque la moto, no le ves. Sí, sí, sí. Etapa 3, Borja. Llegamos ya al llano, ¿no? Entre Piacenza y Turino. Primera etapa esa para los sprinters. Pequeñas cotas a lo largo del recorrido, pero muy lejos de meta. Y bueno, la primera en la que tendrán que trabajar los trenos. Y veremos quién empieza a ser, Borja, el sprinter líder, ¿no? Que estamos en el Giro de Italia, Duarte. Por Todo en supuesto. Italia. Seguimos todo en Italia. Sí, aquí esta es para los sprinters. Es verdad que, ojo, tiene a 700 metros tiene un doble codo, Sí. que eso descoloca siempre al pelotón. Y bueno, puede, sobre todo primera etapa, que todos los sprinters creen que pueden ganar. Hay mucho treno por delante. Ojo, Sí, sí, que sí. puede haber caídas. A ver, esperemos que no, pero se llega de una recta muy larga, o sea, lo que es la recta sí, pero luego, ojo. Coméntanos, Borja. Etapa 4. Etapa Etapa 4 montaña. es la primera de montaña. Cruzamos los Alpes, Duarte, como Aníbal. Y pasamos de Italia a Francia, Pinerolo, final en Valois. Subimos el Col de Sestriere, que son 40 kilómetros al 4%. Básicamente es que desde Pinerolo hasta Sestriere es todo subir. Luego subimos Montgenèvre, que es donde se cambia de Italia a Francia. Y luego por último subimos Galibier por el Lotaret, que es la cima en Hildesgrunge. Son 23 kilómetros al 5% y luego rápido descenso a Valois. El Galibier por esta zona, como siempre, las dos zonas son parecidas, ¿no? Tiene unos primeros 10-12 kilómetros llanito,
Pero por de aquí. falso llano al 4 o 5%, y luego Sí. son los últimos 10 los que son una locura, que son todos al 6, 7, 8, 7, 9, y sobre todo que llegas a 2.600 metros. Pues sí, pero Borja, largo pero duro, ¿no? Eso es. Y Uf, luego acabamos en bajada. Acabamos en bajada que ni siquiera es toda la bajada del Galibier, que es como el principio de la bajada y se acaba y ahí se acaba ahí. en Baluar. Y Eh, nada, etapa primera para los de. O sea, aquí sí que ya va a haber algún favorito que digamos, pues este ya no gana. sí, 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 sí. Joder, Borja, comienzo duro, ¿eh? Hay que estar Sí. ya fino, ¿eh? Esa primera semana. Veremos a ver cómo está sobre todo ese Vingegaard, que no se sabe ahí la situación, en qué estado físico está. Habrá que ver, ¿eh? Pero tiene que estar fino porque si no puede perder mucho en esta primera semana. Ese es el tema, efectivamente. Es que si no está fino, es que en la etapa 4 puedes estar a minuto y medio de Pogacar, ¿eh? Sí, sí. Y eso te machaca. Etapa 5 entre Saint-Jean-de-Morgon y Saint-Bulbas, Borja, 167 kilómetros. Esta ya sí que es más llana, ¿no? Después de ese Galibier, pues tranquilidad. Etapa llana, ¿no? Con un par de cotas que servirán para formar esa fuga y una posterior volata, ¿no? Sí. Coméntanos sobre todo ese final. Nada, aquí pues eso, esta es más fácil que la anterior, lo único tiene un giro hacia la... No giro, no, pero que va como girando, digamos, tiene un pequeño codo a la derecha, 400 metros, con lo cual, pues los que vayan por dentro en principio, pues hacen algún metro de menos, ¿no? Pero llegada fácil, llegada tranquila, oye, llevamos 4 etapas muy agitadas, Hay que descansar. hay que dormir la siesta. Etapa número 6, otra etapa también tranquila, 163,5 kilómetros entre Mazon y Dijon. Y bueno, esta ya ni siquiera tiene cotas, solo una al principio y de la etapa. Y la llegada, Borja, es esa larga recta, ¿no? Cortada por una rotonda que no parece muy peligroso. Sí, pero Pero es lo muy larga, único, ¿no? hay un poco tal. A Sí. 500 metros más o menos está la rotonda, pero bueno, vienen de una recta, de un estrechamiento a 2 kilómetros y luego recta larguísima, o sea que se van a poder colocar bien. Sí, Y sí, bueno, etapa para sprint, o sea, por supuesto. no hay Etapa más. 7 se viene Ojo, la primera crono, momento importante para marcar en el calendario, Borja. Primera crono en Saint-Georges y Revry-Chambertin. ¿cómo? 20, Repite, por favor, por favor. Nuit Saint-Georges y Revry-Chambertin. Chambertin. Chambertin. 25,3 kilómetros. Sí. Y bueno, la primera sí que es cierto que hay una ligera subida, ¿no? Hasta el segundo punto de control, pero tampoco es que sea muy relevante, así que es bastante para especialistas, ¿no? Sí, lo único que tiene ahí, es verdad que la bajada, si ves en el mapa, la bajada sí que tiene alguna curvita así, bueno, en herradura y tal, pero todo el resto, la verdad que parece bastante recta, bueno, sus carreteras son un poco sinuosas, pero donde pueden también, sobre todo el final, desde que acaban la bajadita, es que es una recta larguísima hasta que llegan a la entrada del pueblo, giran a la derecha, giran a la izquierda y recta. Sí, sí. Que es para especialistas. La subida, hombre, pues le ayuda a gente como especialista, pero tipo Remco, que tienen gas, o Pogachar, Sí, o quizás un pelín con respecto a un Kung, pero mínimo. sí. Ah, Veremos, ¿no? etapa, Veremos crono, esta es la crono más para especialistas que hay. Veremos aquí esta crono, Borja, a ver las sensaciones, ¿no? Que nos deparan, si Vingegaard vuelve a estar a ese nivel, ¿no? En la crono, no creo, ¿no? Pero, Parecería difícil, ¿no? pero aquí, Borja, también los tiempos muy importantes. Sí. Etapa número 8 entre... Me encantan los nombres. Zemmour en Auch y Colombe-les-Deux-Églises. Colombe-les-Deux-Églises. Muy bien. Etapa llana, no, Sí, Borja. sí, etapa. 183,4 kilómetros, Dime. mucho, es cierto, mucho sube y baja, ¿no? Incluso los últimos kilómetros, bueno, tienen una ligera subida, pero los sprinters, pues ahí sí que tendrán que medir bien la distancia para no apagarse, ¿no? En ese tramo final. Sí, o sea, es una etapa que si estuviera al final del Tour, seguramente diríamos De que es para fuga. la fuga. Sí, pero en este caso pues, Pero yo creo que se puede controlar, sí, ¿no? todavía los sprinters están fuertes y pueden controlar. Ojo, porque hay alguna cota dura, 1 kilómetro, hay un par de cotas ahí de 1 kilómetro al 8% que se van a hacer duras. Y yo creo que, por ejemplo, esta etapa un Groenewegen no la gana.
O sea, es más fácil que esta la gane un Van Aert, por ejemplo, porque le va a llegar más fatiga Sí, 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 sí. de todo el día y luego tienes que sprintar, ¿eh? El final es una recta, como es un pueblecillo, es una recta de... Los últimos 6 o 7 kilómetros son en recta. O sea, tal cual. Eh, Final fácil. etapa, Y ¿no? lo único que es un poco en subida, ¿eh? Por eso digo que ligera, por Sí. eso digo un Van Aert Van Aert le el puede venir bien. final. Sí, sí, sí. Sí. Comenta aquí la porra del Tour. La pronunciación es lo que distingue al líder de un gregario, aunque sea de lujo. Hombre, es que mi pronunciación, Borja. A ver cómo pronuncias esta. Esta me va a encantar. A ver si sabes Troyes, cómo. Troyes, No, no, Trois, no, no. Trayeux. Trois, trois, Troyes. trois. Ah, es Trois directamente. ¿Y la Sí, E, y la trois. S qué? No se No pronuncia. se Trois. pronuncia. Borja. Benvenuto. Iba a decir Benvenuto, claro. Benvenuti all'este rato. Benvenuti all'este rato. Benvenuti all'este rato. En Trois, Borja. 199 kilómetros, 14 tramos de este rato. 14. No es muy dura la etapa, pero... Bueno, es muy dura. O sea, quiero decir, no es muy dura. Quiero decir que A ver, no hay montañas. Sí, no hay, sí, no hay sí, grandes ya. montañas. La peligrosidad. Esas zonas, Borja, de gravilla. Esa gravilla de verte aquí va a haber algún favorito que pierda tiempo seguro por avería, lo sabemos. Tiene tramos, los tramos están bastante repartidos, es verdad que hacia el final hay más, pero en el kilómetro 40 ya tienen alguno, luego en el 60 y luego sí que ya van, en los últimos 60 kilómetros tienen 10 y son tramos que en el medio son más de subida y al final es más llano, pero que ya sabemos, pues pinchazos, mala colocación, caídas. Sí. O sea, esta etapa, si eres de la general, intenta salvarla. Sí, sí, sí. No No, intentes jugártela en no esta. la juegues especialmente. Esta es para salvar. Esta es para pasar Aquí el Enric día. pierde minuto y medio. De aquí Enric pierde minuto y medio, ya te lo digo. Bueno, hombre, se puede confiar en Enrique. Veremos. Bueno, tenemos descanso aquí, Borja, y pasamos a la semana siguiente. Etapa 10, llana, ¿no? Entre Orleans y Saint-Amand-Montreux. Oh, no. 187,3 kilómetros. Bueno, bastante llana, ¿no? Sí, aquí lo único que comenta también en la guía del Tour Prudhomme, el director, que puede haber zona de viento. Con lo cual, pues ya sabes, depende. Si hay Sí, los abanicos. viento, habrá abanicos, si no, siesta. Eso es. Etapa 11, volvemos a la montaña entre Date Évus-les-Bains cuenta que y l'Éliron. de montaña, desde la 4 no hay. O sea, Sí, 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 sí. Hay un es un descansillo. tour raro, ¿no? En cuanto. Como salen de Italia, tal. O sea, es un poco. No es el típico tour, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pasamos entonces a esa etapa 11, Borja, etapa de montaña, que va por el macizo central, muchos metros de desnivel, además superan los 200 kilómetros, son 211, lo que puede, bueno, siempre llevar alguna pájara, ¿no? Entre los hombres de la general. Como podemos ver, los primeros 150 más llanos, y en esos últimos 60 tenemos dos puertos de segunda, otro de primera y esa subida, bueno, una par de subidas ahí finales más cortas. Jorge, una Sí, etapa en la que si se quiere poner fuerte se puede hacer mucho daño, ¿no? sí, sí. Yo tengo miedo. Es que, a ver, la verdad que el miedo se tema un poco porque Pogacar y Vingegaard son tíos atacantes. Si no estuvieran ellos, te diría trenecito, ¿eh? Sí, puede ser, sí. Bueno, yo creo que va a llegar fuga, de hecho. O sea, primero, creo que va a llegar fuga. Porque creo que hay mucho tiempo para hacer la fuga. Y luego los puertos del final son duros, pero no tanto. Pas de Peyrol tiene 5 kilómetros al 8%, sí, tiene un par de kilómetros al 10, pero El Pertiu tiene 1 kilómetro al 11 solo. La última subida, la Font de Serre, antes de llegar a Lioran, son pendientes del 4, del 5, del 6. O sea, no son pendientes duras. Por eso te Sí. digo que yo creo que va a llegar fuga y además creo que en el pelotón al final habrá algún ataque, pero yo creo que va a ser más bien trenecito. Sí. Yo no lo veo. Es una etapa un poco. Puede ser trenecito, pero con estos hombres yo no daría nada por perdido. Claro, no, desde luego. Etapa 12, Borja, entre Aurillac y Ahí ganó Luis León. Villeneuve-Sublot. Etapa llana, Borja, 203 kilómetros. Sí que es cierto que, bueno,
al principio hay esa montaña, ¿no? Y esos puertos de cuarta, pero yo creo que esta es más etapa ya para la fuga, ¿no, Borja? O fuga o sprint. O sea, lo cierto es que yo, a ver, depende de cómo se lo tomen los sprinters, pero podrían controlarlo, ¿eh? Porque sobre todo los últimos 100 kilómetros son bastante llanos. Yo te Sí, diría puede que ser. yo Puede apostaría ser, a más lo por mejor que sprint. pueden llegar los sprinters en esta, sí. Yo creo que todavía podrían llegar los sprints. Y ojo, porque aquí sí que hay un poco. Es una llegada un poco más en la ciudad. A falta de 2 kilómetros, curva izquierda, luego curva derecha con rotonda que dejan a un lado. Luego sí que tienen recta, pero bueno, ojo. Sí, O ojo, sea, pero bueno, aún así, más follón. etapa tranquila, etapa llana, igual que la Sí, sí, 13 sí. entre Agen y Po, Borja, nos acercamos ahí Sí. a los Pirineos, pero todavía, bueno, etapa de sprint, ¿no? Esta. Sí, esta sí que, igual que la otra, pues lo que dices, podría no ser al sprint. Esta sí, esta. Te lo puede- Yo es que en esta, sí, tiene un par de cotas ahí al 6% que lo que intentarán es, de 1 kilómetro, lo que intentarán es la gente de turno, un Van Aert, un tal, poner un ritmo un poco duro para cansar un poco a los sprinters, pero nadie se va a quedar. Pasan al lado, hacen sprint en Nogaro, donde Jacobsen se cayó el año pasado, Ah, sí, sí, sí. en el En el circuito ese circuito. Fua, de... menuda catástrofe fue esa Sí. etapa, sí, sí. Sí, pues ahí pasan al lado, al lado. Y luego la llegada a Po, que también tiene un par de codos, bueno, no es de las más fáciles. Aún así, o sea, llegada al sprint y ya vemos que los velocistas van a tener bastantes oportunidades en este tour. Eso es. Y la siguiente, Borja, volvemos ahí. Bueno, dos etapas de montaña que vamos a tener antes del segundo día de descanso. Esta entre Po y Saint-Lary-Soulan-Platadit. Etapa, Borja, pirenaica, empezando en Po y subiendo ese Col du Tourmalet, que lo suben por la misma vertiente que se subió el año pasado en la Vuelta a España, no en el Tour, ¿no? En la vuelta, eso es. En el tour el año pasado subieron por donde fuimos nosotros, por la Monji, por Santa María de Campán, y ellos suben por Lusa-Sober, Bareix y bajan a Santa María de Campán. Lo que pasa es que no llegan a donde estábamos nosotros, sino que giran a la derecha y Eso suben es. por la para enganchar con la Orquet d'Ancisan, que son 8 kilómetros al 5, y bajada y subida a Salarisulán, 10 kilómetros al 8, puertos duros. Puerto Duro, Puertos 10,6 duros. kilómetros al 8%. Etapa, yo diría, Borja, decisiva, donde Pogacar y Vingegaard, pues bueno, ya aquí ya hay que demostrar las cartas, ¿no? Si uno se está perdiendo Sí, tiempo, intentar minimizarlo, y el otro, si puede hacer más daño, pues también intentar sacarlo. es un puerto curioso porque empieza siendo muy duro y luego, si no haces daño al principio, luego hay un par de kilómetros al 5 o 4%. Veremos también la actitud del pelotón, teniendo en cuenta que al día siguiente vuelve a haber etapa dura, ¿no? Sí. Vamos a ver un poco cómo se lo toman. Pero bueno, a ver, ataques en el puerto final va a haber, eso seguro. Lo que comentas, ¿no? Etapa siguiente entre Londeville y Plateau de Beil. Otra mítica etapa, Borja. Comenta. Sí, lo de Bill, Plato de Bill, la otra gran etapa pirenaica. A mí me parece mejor la anterior que esta. Porque aquí, vale, sí, nada más de Ludenville sale el Pays de Sur, donde suben Pays de Sur, bajada larga, Col de Mente, Col del Portet d'Aspet. Luego tienen muchísimo llano, porque tienen desde el kilómetro 75 hasta el 127, 50 kilómetros llanos. Creo que por eso va a ser para la fuga, porque tiene sentido que se haga la fuga en los primeros puertos y luego haya 50 kilómetros ahí para que la fuga siga caminando y tal. Luego suben Col de Añés, 10 kilómetros al 8, bajan, bueno, suben por Delanes, pero es lo mismo. Sí. Y luego bajan y suben ya Plateau de Beil, 16 kilómetros al 8%. Mucho espacio entre puertos, que yo creo que eso Sí. impide que vaya a haber grandes exhibiciones y estrategias raras. Eso sí, si alguien se la quiere jugar, puedes, si mandas a gente por delante, bajando el Pordañés, conectas con el Gregario, te lleva los 15 kilómetros que necesitas y luego tiras para arriba. El Plateau de Beil es durísimo. Sí. Plateau de Beil son 15,7 kilómetros al 7,8% de Y media. además que no baja, o sea, No está baja. siempre 9, 8, Ocho. 7,8. Sí, O es sea, duro. Es largo pero duro. Etapa, yo creo que clave. Bueno, luego, para ti la etapa reina, ¿cuál es? para mí, yo te diría que la 10.
La 19, ¿no? 19 te diría yo, sí. Puede ser, sí. 19-20, quizás. Y ya te digo que de Pirineos prefiero la anterior a esta. Sí. Puerto menos duro al final, Eso sí, pero más esto... subidas constantes. También esto es justo antes del descanso, así que aquí pueden Sí, apretar un poco sí. más. No, y va a haber gente que muera, ¿eh? Porque son 200 kilómetros, vienes de la etapa anterior, o sea, están bien planteadas, el orden está bien planteado. Primero, etapa más corta y Sí, segundo, etapa más larga, con el puerto duro al final, o sea sí. que tiene sentido. Después de estas dos etapones tenemos día de descanso y volvemos con, bueno, también, digamos, día de descanso, ¿no? Etapa de transición llana, 189 kilómetros entre Gruzam y Nimes. Bueno, es una etapa que sí que es cierto que va cerca de la costa, ¿no? Y puede dar algún viento que provoque abanicos y un poco de inestabilidad en el pelotón, pero debería llegar los sprinters, ¿no? Esta tiene que ser de sprint, además después del día de descanso que recuperas, debería de ser sprint. Tiene una recta larga de 3 kilómetros con varias rotondas, que es lo que puedes colocar un poco al grupo, pero bueno, llegada bastante fácil. Y o sea, vamos, los sprinters son los que tienen que ganar. Si no ganan en esta, no se entiende. Etapa 17 entre Saint-Paul-Trois-Châteaux y Super Devolu. Devolu, ¿sí? Sí, esta etapa un poco bacalá, ¿eh? Sí. Como que parece, ¿no? Mucho terreno llano que sí que va subiendo después, pero tampoco es que sea muy duro. Yo veo fuga aquí. Yo creo que va a ser fuga. Es verdad que Super Devolui es una bacala porque son 3 kilómetros al 6% y además que empieza un poco más fuerte, pero luego baja al 4, 5. Es verdad que el Col de Unoye son 7 kilómetros al 8, o sea, que son duros. Casi más tienes que atacar ahí si quieres ganar la etapa que en el último. Sí. Es Eh, fácil que el ataque, bueno, sea en la parte final del Col de Unoyer, se lanza el tío y acaba ganando en la subida final. sí. Sí, etapa de montaña, pero más. Yo creo que aquí llegan todos. Pasamos a la 18, ¿no? Entre Gap y Barcelonet. Etapa, ¿no? También yo diría bastante para fugas, ¿no? Esperando a lo que puede venir. Muchos equipos intentarán salir a esas fugas a buscar la oportunidad, ¿no? de llevarse esa etapa. Sí, hay mucha cota. Es la típica etapa de final de tour que va a haber fuga. No hay pelotón que lo controle. Además, hay mucha cota. La gente está ya cansada. Sí, más difícil ya de controlar. Va a haber fuga, seguro. Y ahora entramos, Borja, en esas dos etapas finales de Bueno, montaña. sí. Etapa número 19 entre Embrun e Isola 2000. 145 kilómetros. Puede ser la más dura, ¿no, Borja? Sí, sobre todo. Dos que las han categorizado como os categoría, aquí. Sí, dos puertos de dos categorías y uno de primera y sola 2000. Los tres por encima de los 2000 metros. De hecho, la sim de la Monet es 2800 metros, con lo que eso implica. O sea, la etapa está 23 kilómetros de subida, tío. Al ¿Eh? 6,8 de media. Sí. 23,1 kilómetros de subida al 6,8 de media. Y el Isola 2000, 16,1 al 7,1. Y tramos duros, ¿eh? No, y la Bonet, es que tienes que verlo. La Bonet son, de los 23 kilómetros tienes, es verdad que al final de todo tienes un par llanos, un par de al 3,7 y al 2,7, pero que todo el resto son kilómetros al 7, 8, 8, 8, 8, 6, 6, 9, 7, o sea. Aquí te podré decir, ¿se sentencia el Tour? No, porque aún quedan dos etapas importantes. Pero, aquí te puede caer, si vienes pájara, Borja, te puede caer una buena, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que de aquí, o sea, a mí me cuesta creer que vayamos a llegar muy igualados al final. Y en esta etapa es la típica que igual ya va uno de los dos destacado Sí, y le mete ya el golpecito final, sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, me tiene esa pinta. Ojalá no, ojalá lleguemos hasta la crono de Niza igualados, pero yo diría, me tiene más esa pinta. Pasamos, etapa 20, última etapa de montaña. Bueno, sí, te diría última etapa de montaña entre Nice y Sí. Col de la Culul. De la Borja. Cuyol, diría yo. Culul. Cuyol. 133 kilómetros, etapa típica de París-Niza que vemos este año en el Tour, Borja, en la que suben varias primeras
carreteras bastante sinuosas y donde los líderes pueden quedarse solos pues, desde muy pronto, ¿no? Etapa que se puede volver bastante loca, ¿no? Sí, esta etapa puede ser un mojón porque ya esté todo decidido y tampoco haya mucho movimiento, o un etapón como los de París-Niza, estos que van en grupos toda la carrera, Sí, sí, sí. que tienes a cada corredor con un gregario solo, que se queda, que tiene una avería, uno tiene que esperar, porque es todo subes bajas por la zona de Niza, pues se sube el Col du Turigny, famoso por el de Monte Carlo, la Colmian, el Cuyol al final. Tiene esa pinta, ¿no? Etapa nerviosa, corta, 130 kilómetros, no es nada larga. Y lo que puede, o hay opción A o opción B, ya está todo más decidido, van todos más al trote y gana una fuga. Sí. Es que sí, puede pasar ambas cosas. Va a depender un poco de cómo esté en ese momento la carrera. Pero bueno, muy buena etapa, ¿eh? O sea, Sí. luego ya, claro, depende de cómo venga la carrera, harán o no, pero muy buena etapa. Y etapa final, Borja. Que no es paseo en París, ¿eh, Corriendo. Duarte? No hay paseo en París debido a los Juegos Olímpicos que comienzan a pocos días después de esto. Entre Mónaco y Niza, crono final, 34 kilómetros. Esta no es tan de especialista, Borja, porque está el Col de la Turbie, 8 kilómetros al 6%. Borja, última bala, ¿no? Para los hombres de la general, de buscar algo, ¿no? Esa última lucha entre Pogačar y Vingegaard y donde se decidirá finalmente quién es el vencedor del Tour de Francia. Sí, hacen, digamos, un trozo del circuito al revés, del circuito de Mónaco, al revés. Luego suben por Beausoleil, que es lo que está detrás de Mónaco, que ahí nos quedamos ahora la última vez que fuimos, que es una subida, o sea, es monte, es montaña. O sea, es que directamente suben a la montaña y luego se mantienen, digamos, por la montaña y luego bajan a Niza, ¿no? No van por la costa, sino que van por detrás, por la montaña. Eso hace que sea una crono durísima, sobre todo en su primera parte. O sea, Corona es el col de kilómetro 17 de la crono, que es la mitad justo. Y a partir de ahí sí que luego es descenso rapidísimo, porque tienes del 18 al 30 descenso Sí, y luego unos últimos 3 kilómetros llanos. sí, sí, sí. Pues nada, chicos, oye, Borja, esto es lo que nos va a deparar este recorrido, no sé qué te parece a ti. Recorrido diferente, por empieza en Italia, acaba en Niza, nada tiene sentido si lo pensamos que es el Tour de Francia, nada responde a los cánones. Creo que han solventado bastante bien los condicionantes que tenían. Tenemos 2 bloques de montaña pequeños, mucha etapa para los sprinters y variedad, mucha variedad para que haya mucho tipo de corredor que se luzca. Así Eso que es. bueno, al final los circuitos lo hacen, también los recorridos lo hacen los Lo corredores. hacen los corredores y viendo los últimos Tours de Francia, la gente que va, Vingegaard, Pogačar, Renko, Roglic, son gente que ataca y que yo creo que nos van a dejar un espectáculo total durante estas 3 semanas. Y ojalá sea así. Así que nada más y muchas gracias por estar ahí. Y recuerden, Borja, que el landismo Sigue vivo. sigue.